En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hemos celebrado esta pasada semana, hasta ayer, las témporas del mes de septiembre y siempre tiene, de algún modo, una continuación en la misa del día siguiente, por razón de que la misa de témporas, el sábado de témporas, era una misa nocturna que concluía en el amanecer del domingo. Sin embargo, la misa de este domingo tiene otra estructura, de tres textos distintos, aunque sí se puede mantener un mismo hilo temático. Aparece nuevamente la polémica sobre el sábado que veíamos en el Evangelio de ayer. Pero lo característico de estas témporas de septiembre, que es la gratitud ante Dios nuestro Señor por la cosecha de los frutos de la tierra que se ha tenido en las últimas semanas, nos hace también plantear, dependiendo de cómo haya sido esta cosecha, ya no solamente al nivel material, sino en el ámbito espiritual, qué tenemos que hacer de cara a este curso que, de algún modo, semanas antes o después está comenzando. Y esto nos tiene que hacer plantear, mejoras en nuestra vida espiritual, cambios, en definitiva esa actitud de conversión que ha de ser una tarea permanente en la vida del cristiano. Y hoy el apóstol San Pablo, en esta epístola que está cargada de sentimiento, el apóstol está en la prisión y está ofreciendo sus padecimientos por aquellas comunidades que había fundado, que había encaminado en el ámbito de la fe, y nos da las claves para que en este comienzo de curso, como en definitiva siempre nuestra vida cristiana, han de conducirnos a cada uno de nosotros. Y lo primero es que tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón, habitando por la fe. Esta clave nos hace ahondar cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana es un encuentro con el Señor. Es la llamada que Él nos hace a ir en pos de Él, a imitarle, a fijarnos en tantos aspectos y enseñanzas de su vida que nos sentimos continuamente interpelados, también nosotros, a hacer lo mismo. Y por tanto, que el Señor habite por la fe en nuestros corazones supone tener presente esta vida de Cristo en nosotros, de tal modo que la podamos transparentar a los demás. Es verdad que nos decimos cristianos, pero realmente somos cristianos. Se percibe en nosotros a un discípulo, a un seguidor de Jesucristo. Nos identificamos plenamente con Jesucristo. Si esto fuera una realidad en general en la vida de la Iglesia, otro gallo cantaría, como se suele decir. La mayoría de los problemas y conflictos de ideas, de opiniones, de ocurrencias se disiparían, porque son totalmente incompatibles con Jesucristo nuestro Señor. Y porque hoy se intenta presentar una especie de falso cristianismo, de pseudo-cristianismo, que no tiene nada que ver con Jesucristo, ni con el Evangelio, ni con ninguna de sus enseñanzas. Por eso, que Jesucristo habite en nuestros corazones es, como bien dice el apóstol, llevar la vida de Cristo en nosotros. Que el amor de Cristo sea nuestra raíz y nuestro cimiento. Si tenemos esta raíz, este abono, entonces daremos esos frutos que
Dios espera cosechar un día de nosotros. Por eso decía ese hilo con las témporas, con las cosechas. Si este año no hemos rendido todo lo que teníamos que rendir, ni hemos obtenido el fruto que teníamos que obtener, es el momento de recordar que el amor, la caridad ha de ser nuestra raíz y nuestro cimiento. Está fundamentada nuestra vida en la caridad, está fundamentada nuestra vida en el amor. Y el tercer aspecto es que todo nos ha de conducir a esa ciencia que trasciende todo, que es el amor de Jesucristo. Y por tanto, ahondar en el misterio del amor de Cristo es ahondar en el misterio de su entrega, de su oblación, de su donación al Padre para la redención de las almas. Cuando nosotros nos adentramos en este misterio, que es en definitiva el misterio de la Santa Misa, el misterio del sacrificio de Cristo, que es el misterio de la caridad, del amor de Dios a los hombres, entonces vamos aventajándonos en la ciencia que salva y no en la ciencia que hincha, que está hoy presente en el Santo Evangelio. Había allí dos tipos de hinchazones. Por un lado aparecía ese hombre que te parecía hidropesía, que como sabemos es una enfermedad que aumenta el volumen de los miembros por la retención de líquidos, pero había otros que estaban henchidos de soberbia y de vanidad y que callaban ante la presencia del Señor porque lo miraban con sospecha. Nos dice el evangelista que estaban observando, andaban al acecho, como en tantas otras ocasiones. En este comienzo de curso, si queremos ser aventajados en la escuela del Señor, el ingrediente fundamental que está hoy presente prácticamente en todos los textos de la misa es la virtud de la humildad. En la escuela del Señor todos somos discípulos. Y la clave, la puerta, es la humildad, que nos hace reconocernos realmente como somos ante Dios nuestro Señor. Por eso, si hay una disposición interior en nosotros de cambio, de corrección, es posible que el Señor realice ese milagro de la curación de nuestra hidropesía espiritual, de nuestra inflamación espiritual que nos impide tantas veces presentarnos como somos ante Dios y ante los demás. Como decía, es la humildad la clave de la misa de este domingo. Y en la humildad tenemos siempre que fijarnos en nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se nos presenta como manso y humilde de corazón, y en la Virgen Santísima, la humilde Nazarena. Por eso, en el Aleluya hemos cantado: cantemos al Señor un cántico nuevo, porque el Señor ha hecho maravillas. ¿Quién canta ese cántico nuevo? Porque el Señor ha hecho en ella maravillas, si no es la Virgen Santísima. Ella es la primera resucitada, en cuerpo y alma, en el cielo. Nosotros cantaremos el cántico nuevo el día de nuestra resurrección gloriosa, por la misericordia de Dios. Y por tanto, tenemos que aventajarnos ahora en esa escuela de la humildad que aprendemos de la Virgen Santísima y de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio hoy nos hace esta otra enseñanza, que es la observación que Jesús en aquel momento tenía ante sí. Veía a unos que llegaban y se ponían en el primer puesto, quizás porque allí estaban las mejores tajadas, o porque allí les iban a hacer más honores o se sentirían más importantes. Para el cristiano, los primeros puestos son, como en tantas otras enseñanzas del Evangelio, el camino contrario.
el camino de los últimos, de los descartados, de los que no se tienen en cuenta a sí mismos. Porque si buscamos ser importantes en este mundo, podemos quedar siendo los últimos en el reino de los cielos. Que creciendo siempre en esta virtud de la humildad, seamos realmente como debemos de ser ante Dios nuestro Señor y ante los hombres, para que también un día el Señor nos enaltezca, nos ensalce a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.